أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder guiar, y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. Inshallah, hoy vamos a continuar de hablar con el tema de nosotros de la semana pasada, el tema de la akida, y lo explicamos que la akida es todo, es la sharia, todo lo que está en el Corán, todo lo que está en la Sunna, todo eso es akida, el monoteísmo del Islam, profetas, ¿quién son los que merecen ser profetas? ¿O Allah les dio ese regalo o ellos merecen ser profetas? Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar también de la nueva generación esos días, cómo ellos dependen mucho de su cerebro, de su razonamiento. Muchos musulmanes caímos en eso también. Nos sentimos muy inteligentes, nos sentimos que sabemos todo y pensamos que el cerebro de nosotros es el mero. Entonces vamos a tratar de hablar de esos puntos, inshallah, conectado con la akida, inshallah, con la akida del musulmán, inshallah. Constitución del Islam, del musulmán, o la akida. Ok, vamos primero a explicar lo que está pasando esos días. Esos días, ¿qué es lo que está pasando? Hay un grupo de sabios que están desguiando a sus seguidores. Un ejemplo, ahorita hay sheikhs, son sheikhs, saben mucho del Islam, del Corán y de la Sunna, y cuando les hizo casar a dos hombres, ya sabemos, en el Islam eso no se puede, ¿no es? Y luego casó a dos mujeres. ¿En real? Sí. Normal, casi. Pero a veces sale uno de esos. Sí. Pero no son sabios, sino ellos se llaman. Entonces, ¿quién son los sabios verdaderos? Los sabios verdaderos son aquellos que tienen el conocimiento de Allah y luego lo aplican así como el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, así como el Corán dice. Pero no lo aplica de su manera o lo aplica con sus deseos o solo porque, digamos, él siente de esta manera. Esa es la manera correcta. Y luego, otro ejemplo, una persona quería abrir un bar. Ya sabemos, vivimos en un país que no es musulmán, ¿no es? Eso está bien, pero cada uno de nosotros debe de hacer todo lo que puede para aplicar su din. Entonces un grupo de jóvenes tenían dinero y quieren abrir un bar. Y luego fueron a un sheikh. Él dice que es sheikh, pero quién sabe. Y le preguntaron, oh sheikh, queremos abrir un bar, ¿podemos hacerlo? Oh sí, claro, el Islam te dice que lo puedes hacer y no sé qué, bla bla bla. Entonces hay un grupo de ellos se llaman sheikhs o ellos se llaman sabios, están usando su imaginación, están usando su manera de que ellos son y lo están explicando de su manera, el din. Y eso es lo que está pasando. Y el problema es que muchas personas, como los siguen a ellos, se están poniendo como ellos. Entonces tienen seguidores y están cayendo también. ¿Sí está claro el punto? Que hasta nosotros los musulmanes, muchos se están desguiando. Pero el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, siempre va a haber un grupo que va a estar firme hasta el día del juicio. Como si el último mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó también, cada 100 años Allah va a mandar a alguien para que renove esa religión. ¿Qué es renovar? Renovar es para que explique la religión así como debe de ser. Explique los hadiths así como deben de ser. Cada 100 años Allah manda a alguien. ¿Sí está claro el punto? Sí, cada 100 años hay alguien que Ajá.
Que aplique, pues. Y hay sabios que dicen, eso significa que Allah manda un grupo de sabios y ese grupo como que renova la religión, lo explica como debe de ser. Por eso, alhamdulillah, el mensajero Mohammed, último mensajero, como Allah sabe que es el último mensajero, Allah nos dio ese regalo de siempre tener a alguien cada 100 años para que renueve el din. El din. Ajá, sí es. Entonces, ya hablamos la semana pasada. Si uno quiere a Allah, va a mirar, va a interpretar las cosas, va a querer las cosas como Allah quiere. Así como Allah quiere que nosotros pensamos, así nos vamos a adaptar. Okay. ¿Qué es lo que está pasando esos días? Okay? Esos días, cada persona empieza a decir, cada uno es diferente. A veces te quieren convencer y cada uno de nosotros puede llegar a Dios de diferente manera. Tú le llegas de esta manera, yo lo llego de esta manera, tú lo llegas a través del Islam, yo lo llego a través de la otra religión, yo lo llego. Entonces, la nueva generación, muchos de ellos cayeron en eso también. Creo que en inglés lo llaman relativismo en español, pero eso es lo que está pasando también, que la gente quiere adorar a Dios como, por ejemplo, si yo viví en un país, digamos, y me adapté en esta cultura, entonces voy a adorar a Dios de la manera que esa cultura. De esa manera. Ajá. Pero ya sabemos, cada 100 años Allah manda a alguien, a un grupo, para que renove esa religión y debemos de seguirla de esta manera, de la manera que Allah y su mensajero nos enseñaron. Inshallah. Y vamos a seguir. Hay un dicho del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam que una de las maneras para fortalecer ese imán, para fortalecer esa fe, es de querer las cosas por Allah y de no querer las cosas por Allah. Entonces, digamos, si tú quieres algo, pero si tú quieres esa cosa, ese algo, eso te va a desviar del camino de Allah. Entonces tú vas y tratas de adaptarse, de odiar esa cosa, pero por Allah, para que te acerques a Allah. ¿Claro o no? Sí, Está un poco confundido. Sí, lo sé. Ok, vamos a seguir inshallah. Ok, ahora, ¿quién deben de ser profetas en la akida del Islam? ¿Quién deben de ser profetas en la akida del Islam? Gracias. Los profetas en la akida del Islam deben de ser hombres. Así el Corán, la Sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los profetas que están en el Corán, todos los mensajeros que están en el Corán, es un hombre. Okay. ¿Cuál es la razón? No, solo Allah sabe. Okay. Ahora, vivimos en una sociedad que dice, que dice que el hombre y la mujer son iguales, ¿no es? Que hay mucha igualdad. Mucha igualdad, ok. ¿Sabían que en las universidades, la mayoría de los estudiantes en los colegios son mujeres? Pues sí me queda claro que hay más mujeres que hombres. Ok. ¿Y sabían también los que liderean en ese país, la mayoría es hombre? Sí. Y ellos dicen que hombre y mujer, igualdad y no sé qué, y ni lo están aplicando ellos mismos. ¡Ja! Entonces, el punto es que ellos a veces, ellos tratan de, para convencer a la gente, a veces, tratan de
como que bajar a las personas. Vamos a hablar de eso un poco. Vamos a seguir con lo que hablamos mejor. Ok, entonces el profeta y el mensajero dijimos que es hombre, ¿ah? Ya, hombre. Ok. Y también en la akida del Islam, Allah nos enseña, cuando tú no aceptas un profeta, digamos, si tú aceptas a todos los mensajeros, pero no aceptas a Jesús, es como que no creíste en ninguno de los profetas. Y hay pruebas en el Corán. Porque en la época del mensajero Nuh, alayhi salam, cuando ellos no aceptaron el mensaje que trajo Nuh, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dijo que la gente de Nuh no aceptó a mis mensajeros. No dijo no aceptó a Nuh. ¿Sí está claro? Yeah. Porque cuando tú no aceptas un mensajero, es como que no aceptaste a nadie. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, sí. ¿Ya? ¿Ah? صحتين. Ok. Y también en la akida del Islam aprendimos que los atributos de Allah solo pertenecen a Allah. Por ejemplo, nuestras características, nuestras limitaciones, eso solamente aplica a nosotros nomás. Pero los atributos de Allah solo le aplica a Él nomás. Porque ¿qué es lo que pasó? Los de Mu'tazila, uno de los sectos del Islam que se llama Mu'tazila, ellos se desguiaron del camino y empezaron a usar su cerebro y empezaron a comparar a Allah con nosotros. Y cuando empezaron a hacer eso, ahí es cuando se desguiaron y empezaron a hacer un ídolo, porque empezaron a comparar a Allah con nosotros. Ya. Pero sí, los atributos de Allah, los nombres de Allah, solamente pertenecen a Allah. Y no es nuestro trabajo de empezar a preguntar cómo es el atributo de Allah. O cómo, por ejemplo, todo lo que tú piensas de Allah, siempre Allah es diferente. Tú nunca vas a alcanzar a graspar a Allah. No importa el conocimiento que llegaste. ¿Sí está claro? Sí. Esa es la akida Sí. del Islam. No está decretada en nuestra cabeza. Ajá, así es. Entonces nuestras limitaciones son de nosotros. Allah's atributos es solamente de Él. No comparamos. Solamente es lo que Allah nos dice en el Corán. Tal vez el lo hombre que tenga decretado en su cabeza llegar a la luna. Ajá. Tal vez hasta ahí. O llegar a Marte, no sé, solamente Allah sabe, pero Ajá. es lo único que tiene decretado, no sabe. Allá jamás van a llegar. Y no hay nada malo que se reflexionen en la creación de Allah, porque más de 1000 versos en el Corán, Allah habla del universo. Eso no hay nada malo. Pero el problema es cuando empiezan a preguntar de cosas que no deben de preguntar. Ok, un ejemplo, ¿ok? Todos sabemos qué es el maratón. Marathon. ¿Sabían que en el marathon ponen muchas grades, fences, grades? Para que los animales no pasen por ahí, para que la gente no pase de ahí, para que la gente siga corriendo. Entonces pusieron esta restricción para que la gente siga corriendo. ¿No es? No es que... Ok, otro ejemplo. Omar le dijo al hermano Hamza para que ponga esas grades en la ventana de mi casa, porque siempre Salma viene ahí, Zacarías, inshallah, los nietos siempre ven ahí, los sobrinos. Entonces está preocupado. Entonces que sus hijos vayan a... Entonces les puso como... ¿Cadena? ¿Qué pusiste? Una reja. Rejas. Ándale, rejas en las ventanas, para que los niños tengan el libre albedrío, salten y jueguen, pero cuando llegan a la ventana, para que no se caigan. No salgan volando. Hay un límite. Entonces así es. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, reflexiones sobre el universo. Trate de acercarse a Allah, pero tienes una restricción, ¿no? Stop sign.
No empieces a comparar a Allah y no empieces a no sé qué. Las ciencias nunca va a alcanzar a saber después de la creación. Nunca van a alcanzar a saber del día del juicio, ¿no es? Lo oculto. Y nunca van a alcanzar a saber antes también. Ya. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ya hablamos de eso, 5 creaciones, nos creó todos nosotros una vez, y luego en la dunya, y luego en el día del juicio, luego paraíso, luego infierno. Entonces la ciencia nunca va a alcanzar a llegar a unas partes. Entonces estas restricciones, compáralas con los ejemplos que les di del melotón y con los ejemplos que te di De las rejas. ¿De las qué? Rejas. Ándale, rejas, así es. Ángel, dele café al hermano Hamza. Un café muy amargo. ¿Quieres tú uno? ¿Quieres un cafecito? ¿Sí, no? Ok, ahora vamos a hablar. Yo tengo uno. Ok, vamos a hablar. No, está bueno, está. Vamos a hablar de los profetas. Ok, ¿los profetas merecieron ser profetas? ¿Qué opinan? ¿O fue un regalo que Allah les dio? Creo que en su tiempo se sometieron y buscaron la purificación y Alá los acabó de purificar, ¿no? Eso es lo que yo pensaba. Pero después de mis estudios, Allah subhanahu wa ta'ala escogió los profetas, les dio ese regalo, nomás, así nomás. No porque... ¿Cuál es la prueba? Ok, vamos a leer cuando Allah habla de Moisés, porque Allah subhanahu wa ta'ala estaba preparando a Moisés desde antes que sea mensajero. Inspiró a su mamá para que lo tire en el mar. Y luego, cuando llegue que llegue con Faraón, y lo mismo con el mensajero José, que pasa un con él, lo tiraron en el pozo. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala guió a un grupo de personas para que lo salve. Entonces, profeta, mensajero, es un regalo de Allah. Los Mu'tazila, otra vez, es un secto que se desguió del camino de Allah. Ellos empezaron a decir que no, ellos fueron profetas porque ellos llegaron ahí, pero no. Era un regalo de Allah que Allah les escogió para que sean un profeta y un mensajero. Y es un regalo de Allah también, que Allah nos va a dar el paraíso. Si nosotros, porque jamás tú vas a merecer el paraíso, jamás. Por Porque el nuestros paraíso propios medios, no. sí, entonces vamos a entrar al paraíso, inshallah, con la misericordia de Allah. Regalo de Allah. Así es. Ok, entonces vamos a, inshallah, a continuar. Vamos a leer cuando Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró a la mamá de Moisés. Como Allah subhanahu wa ta'ala estaba preparando al mensajero Moisés antes que él naciera también. Vamos a leerlo, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya te habíamos agraciado en otra ocasión, cuando inspiramos a tu madre lo que le fue inspirado. Ponlo en la canasta y déjalo en el río. El río lo arrojará a la orilla y será recogido por un enemigo mío y suyo. Deposité en ti amor procedente de mí para que te criaras bajo mi mirada. Cuando fue tu hermana y dijo: ¿quieres que os muestre quién puede criarlo? Y te devolvimos a tu madre, para consuelo de sus ojos y para que no se entristeciera. Así es, entonces ahí está la prueba, que Allah subhanahu wa ta'ala los escogió al mensajero Musa alayhi salam para que sea uno de sus mensajeros. Nunca ellos llegaron ahí, sino Allah subhanahu wa ta'ala les dio ese regalo
le inspiró a la mamá de... Entonces esa es la prueba que ellos no llegaron ahí, sino Allah fue que les dio ese regalo. ¿Sí está claro? Ya. Hasta ahora, inshallah. Okay, alhamdulillah. Mucho de lo que estamos aprendiendo es una información nueva para mí y a lo mejor para ustedes, inshallah. Ok, ahora un consejo para todos nosotros, ¿ok? Cuando hablamos con esas personas que no creen en Dios, vamos a tratar de hablarles del universo. Tratar de darles esos versos del Corán que hablan del universo. Si empezamos a hablarles del infierno y paraíso y no sé qué, se van a perder porque ellos solamente dependen de su cerebro. ¿Sí está claro? Ok, un ejemplo. Ya. Había una persona... Lo visible, ¿no? Hablamos de lo visible. Ajá. Había una persona en la época del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Meca, ¿ok? Esa persona era uno de esas personas raras que no tomaban alcohol. Y le preguntaban, ¿por qué no tomas alcohol? Y los árabes en aquella época tomaban mucho alcohol. Dice, oh no, si yo tomo, los niños me van a burlarse de mí, no sé qué, cuando estoy borrachito y papá. Entonces él, con su cerebro, se convenció que el alcohol no es bueno. Y no tomaba alcohol él. Pero si tú vas a esta misma persona y le dices, si tú sigues tomando alcohol, te va a pasar eso. Y en el día del juicio te va a pasar eso. Entonces el cerebro necesita una revelación si eres creyente, pero si uno no es creyente, no cree en el no visto, no cree en el paraíso y no cree en eso, vamos a tratar de usar los versos, como 1000 versos en el Corán, que hablan del universo y de la creación. ¿Sí está claro? Sí. Y de ahí, inshallah, de ahí ellos pueden llegar a Allah a lo mejor. Ok. Ay. Ya hablé mucho. Ok, ¿cuál es? Pero hay cosas en la religión que Allah subhanahu wa ta'ala en la Akira del Islam te dice que haga lo que tú puedas, haga mucho. Así como hay restricciones, hablamos de las restricciones, ¿no es? Pero vamos a hablar de la ibada. Por ejemplo, rezar, ayunar, glorificar a Allah, agradecer a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala quiere que tú lo hagas. Mientras más lo haces, mejor para ti, mejor para uno. Entonces, esas no hay restricciones. Si quieres, puedes rezar en la noche, rezas extras. Si quieres, puedes agradecer a Allah todo el tiempo. Si quieres, puedes glorificar a Allah todo el tiempo. Subhanallah, alhamdulillah. Entonces, eso no hay restricciones. Ok, ¿cuál es el beneficio de la ibada? ¿Cuál es el beneficio de la adoración? Vamos a leer los últimos 2 versos de la Surah Baqarah, inshallah, para comprender cuál es el beneficio si tú siempre glorificas a Allah. ¿Cuál es el beneficio cuando tú escuchas y obedeces? Cuando tú aplicas lo que Allah y su mensajero nos consejó, ¿cuál es el beneficio? Bismillahirrahmanirrahim. Pero es para los creyentes otra vez, ¿ah? Vamos a ver. El mensajero cree en lo que se le ha hecho descender procedente de su Señor, El mensajero, ¿y quién más? y los creyentes con él. Inshallah, nosotros somos creyentes, inshallah. Ok, vamos a seguir. Todos creen en Alá, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros. No aceptamos a unos mensajeros y negamos a otros. Y dicen, oímos y obedecemos. Oímos
y obedecemos. Ese es el beneficio. Vas a saborear el obedecimiento a Allah. Cuando Allah te ordena algo y tú lo obedeces y lo aplicas, vas a saborear ese obedecimiento a Allah. Vas a sentir bien espiritualmente, o la fe como que se te va a fortalecer. ¿Y qué es lo que está pasando esos días? Habló de eso uno de los jóvenes ayer. Lo que está pasando esos días, que esos corazones, en vez de obedecer a Allah, en vez de aplicar lo que Allah les ordenó, en vez, sus corazones están dependiendo en las reacciones de las otras personas. Por ejemplo, esos días muchos jóvenes tienen Facebook, tienen social media, y todos dependen. Por ejemplo, ponen una foto, ponen algo y miran que tienen 20 likes o 30 likes. Como que eso les hace sentir bien. Entonces como que su corazón está conectado en el material. Ya no está conectado con el creador del material. Y no hay nada malo, pero solo que hay que usar esas cosas para acercarse a Allah. Ok, una vez yo estaba preocupado. Yo dije, si yo pongo mis estudios en el Facebook o no. Entonces dije, voy a preguntar a un sheikh. Fui a un sheikh, le dije, oh sheikh, estoy haciendo eso y quiero compartirlo en el Facebook, pero yo no estoy seguro, es una buena idea porque yo no soy un alem, yo no soy un sabio, no soy eso. Dijo, mire, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Mecca, cuando daba el mensaje de Allah, iba en la Kaaba. Y le dije, ¿por qué iba en la Kaaba? Porque me dijo, en aquella época todas las personas iban en la Kaaba, todos los negociantes iban en la Kaaba. Entonces había mucha gente allá, por eso que él iba en la Kaaba a dar el mensaje. Entonces el punto de este sheikh me decía, en el Facebook ahora esos días mucha gente está ahí, entonces denles el mensaje en el Facebook, a lo mejor van a beneficiar. Entonces el punto es que estas herramientas que tenemos, social media, Facebook, Twitter, a lo mejor hay otros más, yo no los conozco, hay que usarlos, inshallah, para acercarse a Allah, para fortalecer su fe. No, ese me puso like, o ese no me puso like, no de esta manera, sino hay que fortalecer la fe, inshallah. ¿Ok? O, por ejemplo, hiciste una comida, voy a agarrar una foto, mostrarles que, mira, como que nuestro corazón está conectado al material, ya como que se está separando de Allah. ¿Sí está claro el punto, inshallah? Yeah. Ok, vamos a seguir. Se apagó eso. Ok, entonces, esas prescripciones que Allah nos dio. Ok, el doctor ahora, vamos a hablar del doctor. Cuando el doctor te dice que tienes que tomar esa medicina, ok, y tú no la tomas, y esos de esos doctores buenos que saben lo que está haciendo, tienes una enfermedad y te dice si tomas esa medicina por 10 días y te vas a sentir mejor, tú lo vas a hacer, ¿no es? Yeah. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala nos dio esas prescripciones. Mensajero Muhammad, Allahumma salli ala 5 pilares del Islam. Si nosotros queremos ser exitosos en la dunya, inshallah, y en la akhira, debemos de seguir estas prescripciones que Allah nos dio y su mensajero nos dio, inshallah. Inshallah. Mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó en uno de sus dichos que lo mejor que yo y los profetas anteriores hicimos es de dar el mensaje de la ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. Ese era lo mejor que hicieron. ¿Viste como el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los otros profetas y los mensajeros anteriores, todos nos enseñaron valores, nos enseñaron muchas cosas, ¿no es? Pero el mensajero Muhammad dijo que lo mejor que nos enseñó era
él y los profetas anteriores era la ilaha illallah, no hay más Dios excepto Allah. Eso era el mejor. Porque ya sabemos, es lo único que nos puede salvar en el infierno, ¿saben? A lo mejor somos pecadores, hacemos eso, pero si la ilaha illallah está firme, gran chance paraíso, ¿sí saben? ¿No? Ya. Pero ya sabemos, en el día del juicio hay un balance, pecados y recompensas. Pero si la ilaha illallah no está ahí, Cruzando. vamos a ser de los perdidos. La ilaha illallah debe de estar conectado a nuestros corazones. No solamente decir, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah. No, tú tienes que estar convencido que Allah es uno, no tiene socios. Tiene que estar conectado con su corazón. Por eso, las personas que se convierten en el Islam, siempre les decimos, ¿tú estás seguro? ¿Te llegó el conocimiento? ¿Estás seguro que Allah es uno? Y Mohammed es el mensajero de Allah. Si está seguro en su corazón, ahí es cuando debe de hacer el testimonio. يا ما بتعرفي شو رقم آية الكرسي؟ شو الآية؟ Ok. Entonces cada libro vino con una sharia. Porque, sabes, esos días nos dicen la sharia del Islam, pero todas las religiones vinieron con sharia. Todos los libros. El Viejo Testamento vino con una sharia. El Nuevo Testamento vino con una sharia un poco diferente también que la del Viejo Testamento. Y el Corán vino con una sharia un poco diferente. Pero la akida sigue igual, solo la sharia. ¿Y cuál es el propósito de la sharia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es sharia en español? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la sharia es para establecer la justicia. Ok, uno de los ejemplos. Cambio, ¿no? Ley. Leyes, ándale, leyes. Entonces el propósito de estas leyes, sharia, esas leyes, es para establecer la justicia. Ok, en la sharia nos enseñan que hay tres necesidades para el ser humano. Que el ser humano está dividido en tres. Necesidad. بس رقم أي ok, خلاص, chao. Entonces, por ejemplo, necesidad. Un musulmán necesita la necesidad. Por ejemplo, una persona que no es musulmana, ¿no es? Y tú quieres que esa persona sea musulmana, pero esa persona está sufriendo mucho. Entonces tú tienes que tratar de ayudar a esa persona a parar en sus pies y luego darles el mensaje del Islam. Ok, otro ejemplo. Digamos un musulmán necesita comer, pero no tiene dinero para comprar. Pero hay un puerco. ¿Puede comer el puerco? Si es lo último, creo que sí. Ajá, pero solamente puede comer suficiente para que no se muera. Entonces, lo mal ido en el Islam se puede solo necesidad, pero también al mismo tiempo suficiente para que no te mueras, porque no van y usan el mal ido para ser millonarios y no sé qué. No. Suficiente para que no les pase nada. Entonces, ¿ves la justicia de la sharia? No quiere que tú te mueras. Y si tienes que, digamos, robar, pero suficiente solo para que no te mueras. Mira la justicia de la sharia. Es como que el Islam está sintiendo lo que está sintiendo. ¿Sí está algo claro? Que sea necesario, ¿no? Necesario, pero algo que sea suficiente necesario, para suficiente. que estés parado en tus pies nomás. Ok. Porque ya sabemos, sin la necesidad no podemos vivir, ¿no es? Por ejemplo, si no hay comida, ¿qué nos va a pasar? Vamos a morir. Entonces, por eso, si la necesidad es de comer un poquito de puerco o hacer algo que no debes de hacer para que tú no te mueras, debes de hacerlo. Pero suficiente para que no te mueras. ¿Sí está claro? Ya, sí. Okay. El Islam también protege su intelecto.
Por eso que no podemos tomar alcohol para proteger nuestro intelecto. Por eso también que no podemos consumir la droga para proteger nuestro intelecto. Entonces el Islam protege nuestro intelecto. También protege nuestro honor. También protege nuestro... Ok. Hasta ahí mejor porque no quiero. Pero también el Islam te dice que vivas tu vida como tú quieras. Pero tus limitaciones, ¿cuáles son tus limitaciones? Tus limitaciones es Corán y Sunna, ya sabemos. Viva, hijos, cásate, estudie, trabaje, ya hablamos de eso, pero haga lo que tú quieras. Pero estas restricciones, esas ventanas, esas, ¿qué dijimos? Rejas. Las grades del maratón, esas restricciones, con cuidado, ¿ah? Emma, okay. Vamos a leer la Sura Baqarah, verso 254. ¿Sabían que este verso es el mejor verso del Corán? Y creo que es uno de los más largos. Vamos a leerlo, inshallah. 254. Verso 254. Bismillahirrahmanirrahim. Creyentes, gastad de lo que os damos antes de que llegue un día en el que no haya comercio ni amistad y nadie pueda interceder por nadie. Los injustos son los que se niegan a creer. Acabó y sigue leo la 55. Sí, creo que sí. Alá, no hay. Ándale, ese es el mejor Dios. verso en el Corán. Y la razón es porque habla de los atributos de Allah. Vamos a escucharlo, inshallah. Alá, no hay Dios sino Él, el viviente, el sustentador. Ni la somnolencia ni el sueño le afectan. Suyo es cuanto hay en los cielos, cuanto hay en la tierra. ¿Quién puede interceder por alguien ante Él sin su permiso? Sabe lo que hay en ellos y lo que está tras ellos, y no abarca nada de su conocimiento que no sea lo que Él quiere. El escabel de su trono abarca los cielos y la tierra, y no le causa fatiga mantenerlos. Él es el elevado, el inmenso. Se acabó. Así es. Ese verso es, cuando tú la lees, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó, el diablo no entra en su casa ese día. Allahu la ilaha illahu huwa al-hayyul qayyum hasta el fin entonces es un consejo para todos nosotros de memorizar ese verso, inshallah, y tratar de leerlo lo más que podemos, una vez por día, pero es una buena idea, inshallah. Muy bueno leerlo también antes de dormir, cada noche antes de dormir. Antes de dormir, es una prescripción del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿No quieres que lea la 256? Vamos a memorizarla en árabe, ¿eh? Inshallah. Y ¿No quieres que lea ¿No quieres que lea la 256? No, Ok. solo vamos a hablar de... ¿quieres leerlo? Léelo también. Si Bismillahirrahmanirrahim. está aplicando lo que estamos hablando. No, es como una continuación. Ok. No hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Alá se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse, aquello en lo que Alá no cabe ninguna fisura, Sí, y Alá así es el oyente, el Sí, conocedor. ándale. Hablamos de esto en el pasado. Por ejemplo, todas las personas que tienen una religión siempre niegan a algo. Por ejemplo, los musulmanes niegan a los ídolos, niegan a los santos y todo, y solamente adoran a Allah. Otras personas
niegan a la religión, niegan a Dios y niegan y siguen las ciencias nomás. Los de los cristianismos niegan a Mohammed, ¿no es? Y solamente, entonces así es. Siempre todos nosotros negamos a algo, pero la guianza es de negar los ídolos, negar todos aquellos que dicen que son dioses y solamente adorar a Allah. Esa es la victoria. Esa es la buena dirección. Esa es la buena dirección, así es. 11:58. Qué raro. No sé dónde se fue. Ok. Hay un sheikh que es uno de los sabios más famosos de esos días que se llama Muhammad Ratib el-Nabilsi. Y él hace un buen trabajo hablando sobre el intelecto y sobre Allah. Y entonces él hace buenos estudios conectando el intelecto y el Corán. Entonces nos estaba enseñando que cuando una de las pruebas del Corán, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se recuerdan cuando lo querían matar y luego se fue a la cueva. Hizo su parte, ¿no? Se escapó y todo. Y luego en el verso Allah subhanahu wa ta'ala le dice que no te preocupes y no estés triste. Tú eres el victorioso. Allah estaba hablando con el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces lo que nos hace falta a nosotros musulmanes, nosotros los musulmanes no estamos haciendo nuestra parte como el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacía su parte, como todos aquellos, los seguidores del mensajero, solamente estamos confiando en Allah, pero no estamos haciendo nuestra parte. Y lo que está pasando con las naciones anteriores, digamos la gente que no cree en el Islam, la gente de ese país, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Ellos están haciendo su parte. Walaikum salam. Ellos están haciendo su parte, pero se están separando del Creador. Se están separando de Allah. Pero la victoria es de tener el balance entre hacer su parte y entre confiar en Allah. Pero al mismo tiempo debes de separar esos dos. Debes de hacer su parte hasta el fin, como que sin nada. Y también debes de confiar solamente en Allah, como que no hay nadie, solamente hay Allah. Si alcanzas a tener ese balance, ahí es cuando vas a ser exitoso en la dunya y en la akhirah. Inshallah. ¿Se perdieron en este concepto? No, yo no. ¿Cuál es la diferencia entre los musulmanes esos días y los que no son musulmanes? ¿Qué es lo que está pasando con los musulmanes? ¿Y qué es lo que está pasando con los no musulmanes? Conecte el concepto de hacer su parte y confiar en Dios. Ahorita les dije. Otra vez, ¿ok? La diferencia. El musulmán, porque no está haciendo su parte, cayó en el pecado. En los pecados mayores, porque no está haciendo su parte. Está confiando en Allah y todo, reza y todo, pero no está haciendo su parte. Los no musulmanes están haciendo su parte hasta el fin. Ya están avanzados en la tecnología, avanzados en todo, ¿no? Pero se separaron de Allah, ¿no es? Entonces los dos están desguiados. Y el mensajero Muhammad en el Corán, Allahumma salli ala Muhammad. que dejó esa umma wasata, dejó esa umma wasat. Wasat significa no muy estricto y no muy liberal, wasat, en el medio. Entonces sí, el exitoso es aquel que alcanza a hacer el balance entre las dos.
Ese es el exitoso verdadero. Hacer su parte como que es lo único que tienes que hacer. Y al mismo tiempo, depender en Allah como que es la única manera de hacer las cosas. Si alcanzas balancear las dos, ahí es cuando vas a ser exitoso en la dunya y exitoso en la ákhira. ¿No? Ya, good. Ok, vamos a tratar de comprenderlo mejor, explicarlo mejor. Cada uno de nosotros estamos divididos en tres, el ser humano: el intelecto, el corazón y el cuerpo. ¿Ok? El cuerpo necesita comida para que le des comida para el cuerpo, para fortalecer su cuerpo. El cerebro necesita conocimiento para fortalecer su cerebro, necesitas conocimiento. Y el corazón necesita amor para fortalecer su corazón. Entonces debemos de balancear el amor, el conocimiento. Debemos balancear esos tres. Y si alcanzamos balancear los tres, vamos a alcanzar a ser exitosos en la dunya y la ákhira. ¿Ahora está más claro o seguimos confundidos? No, sí, no. Ok, otro ejemplo. Hermano Hamza, y usted es papá, ¿no? Ok, un papá que tiene hijos. Ok. El papá necesita asustarlos para que le hagan caso, ¿no? Y también necesita que los hijos los quieran para que les haga caso también. Necesita un balance el papá, ¿ves? O la mamá también, estamos hablando de los dos, ¿ah? Por ejemplo, el hermano Rogelio le hizo tacos ayer a las hijas, ¿no? Para ganar el amor de él. Ok, pero porque si tú solamente, digamos, los asustas y todo, se van a asustar de ti, los hijos se van Alejar. a desguiarse. Y si solamente amor, ya no te van a hacer caso porque no tienen miedo de ti, tú sabes. Se pierden más. Entonces necesitas balancear las dos para que te quieran y también para que te hagan caso. Ok, lo mismo ahora. El cerebro necesita el conocimiento de Allah, pero también el cerebro tiene que ser sincero. Porque todos nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala nos creó en la fitra. ¿Sí saben qué es fitra o no? Sí, pureza. Pureza. La ilaha illallah, Muhammad mensajero de Allah, Jesús mensajero de Allah, querer la justicia, todo lo que es bueno y odiar todo aquello que es malo. Entonces todos nosotros fuimos creados en la fitra. Entonces el cerebro de nosotros, cuando recibe el conocimiento, debe de ser sincero y aceptarlo. Ahí es cuando va. Ok, mejor lo concluimos ahí, inshallah, porque no quiero perderlos. La semana que viene continuamos, inshallah. Inshallah. Okay. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, yadil khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala